Con su permiso, consejera presidenta. Sí, adelante. Señor consejero José Antonio Bojorquez, señor secretario. Bien, inicio con el procedimiento de queja 221, diagonal 2015 y su acumulado 287, diagonal 2015. El sujeto obligado es el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. El contenido de la queja son dos quejas. En primer lugar, la 221 es por lo siguiente: el portal de transparencia de este sujeto obligado no cumple con las obligaciones que les imponen los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y otros de la Ley de Transparencia. Su portal no cumple con la obligación de publicar información actualizada, y termina diciendo: obligan a que cumplan y sancionen. En el segundo caso, que es el 287 diagonal 2015, dice el recurrente o el quejoso: revisando el día hoy 27 de abril del 2015 el portal de transparencia de este sujeto obligado, observo que no cumple a cabalidad con toda la información mínima de oficio que debe de publicar y que establece todos y cada una de las fracciones e incisos del artículo 10 de la Ley de Transparencia que le corresponde cumplir. Bien, pues en el estudio que nosotros hacemos de las impugnaciones al incumplimiento de publicar la información mínima de oficio, la Secretaría Ejecutiva de este instituto realizó la diligencia que corresponda para verificar el portal de transparencia de este partido de la Revolución Democrática, específicamente en el periodo del cual el quejoso señaló tener conocimiento de los hechos. Y de igual forma, la Dirección Jurídica y de Protección de Datos Personales de esta institución, así como el personal de la Secretaría, de la citada Secretaría, se constituyeron en el domicilio oficial del ente obligado a efecto de verificar el cumplimiento respecto al artículo 16 de la Ley de Estudio. Es decir, para verificar si tienen equipo de cómputo y todos los elementos informáticos para que un ciudadano o una persona pueda tener acceso libre en los portales de transparencia del sujeto obligado. En el contenido de ambas de las diligencias obviamente efectuadas por esa institución a través de la Secretaría Ejecutiva y de la Dirección Jurídica y Protección de Datos Personales, se concluye en lo siguiente. Primero, con fundamento en el primer párrafo del artículo 70 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el procedimiento de queja 221 diagonal 2015 y su acumulado 287 diagonal 2015 interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido de Revolución Democrática es el siguiente. Es fundado tocante el artículo 10, fracción primera, incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y T. Es decir, todo lo que trae la ley no lo está cumpliendo. Con relación a este artículo 10, la fracción 6, incisos A, B, C y D. Es decir, está debidamente fundada la petición del quejoso. Con relación también al artículo 12, 13, 14 y 15, es fundada y es infundada con relación al artículo 16, que como me refería hace un momento, es el contenido de que en el área de la unidad de acceso a la información, en lugar visible, se tenga los elementos y las herramientas necesarias de informática para que un ciudadano pueda tener acceso a la información pública de ese sujeto obligado. Es decir, si está cumpliendo, pero no tiene información, que es igual a lo mismo. En fin, por lo tanto, estamos determinando que se requiera el titular del sujeto obligado para que dentro del plazo de 15 días hábiles
contados a partir de que le notifique el presente resolutivo, publique y actualice en su portal de transparencia la información a que se refieren obviamente las fracciones anteriores. Dentro del mismo término, este partido deberá informar a este instituto de manera fundada y motivada el cumplimiento que se dé a la presente resolución y lo que resulte de la misma. Ha percibido que en caso de inobservancia se actuará conforme a lo previsto en el capítulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y desde luego se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que registre esta irregularidad en la que ya incurrió este ente público para su control en caso de reincidencia. Este sería el primer caso que traigo al Pleno. Es una queja y su acumulado en contra del Partido de la Revolución Democrática. El recurso de revisión 483/2015 está promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Lo que solicitaron en esta primera solicitud de información, que culminó con un recurso de revisión, es copia en versión electrónica de la solicitud de apoyo presentada por Gustavo Pliego Roche en el año 2010 a esa dependencia. Como hacía mención hace un momento, en función a los recursos que trajo al Pleno el consejero José Antonio Bojorquez, pues son apoyos que regularmente otorga el gobierno federal y estatal en coordinación con el municipio para los apoyos agropecuarios y ganaderos, y que ahora son focalizados a través de transparencia. Y bien, pues aquí la propuesta es revocar en razón de que en su momento le determinan una disponibilidad de información al recurrente, pero que en la realidad era una negativa. ¿Por qué razón? Primero dictó un acuerdo de disponibilidad de información que el interesado en su momento requirió, pero analizando el contenido se observa que es una negativa, porque en sí lo que contenía es lo siguiente. Dice él que, dicen ellos, mejor dicho, que la SEDAFOP le entrega a través del acceso a la información pues una información que dice originalmente que no le pueden dar la solicitud de información que requirió, que es el formato que promueve el solicitante, porque ésta se encuentra resguardada en la bodega de archivo muerto. Es decir, de origen está mencionando que sí existe la información y manifiesta que hacen una búsqueda exhaustiva, y con esa búsqueda exhaustiva la unidad de acceso a la información emite una inexistencia. Pero no hay que olvidar que el artículo 47 bis de la Ley de Transparencia pues hace una relatoría de cuál es el procedimiento que debe seguir un sujeto obligado para determinar una inexistencia. De entrada, el titular de la unidad de acceso a la información no tiene facultades para emitir una inexistencia, sino que de hecho tiene que ser el titular del sujeto obligado, que debe ordenar la búsqueda exhaustiva, y una vez que se ordenó la búsqueda exhaustiva y el titular del sujeto obligado es informado de la inexistencia, este deberá a la vez informarle al titular de la unidad de acceso a la información para que emita el acuerdo que corresponde. Por lo tanto, en realidad no se cumplió la búsqueda exhaustiva de la información, y proponemos revocar por lo siguiente.
De conformidad con el artículo 65, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 63 de su reglamento, se revoca el acuerdo de disponibilidad de información con número de control 624/2015, emitido por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, en atención a la solicitud con número de folio 904-115 del índice del sistema Infomex Tabasco. Segundo, en términos del artículo 63, último párrafo del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles proceda de la siguiente forma. Primero, instruye a quien corresponda, agote debidamente el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información prevista en el artículo 47 bis, primer párrafo de la ley de la materia, en todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, incluyendo la de la bodega de archivo muerto, en donde se dice que se encuentra la información que está perdida o extraviada. De su resultado, emite el acuerdo que en derecho corresponda, en que en caso de localizar la información se entrega al interesado por el medio que eligió a través de su solicitud. Por último, en caso de que no se haya localizado la información, deberá dictar el acuerdo de inexistencia y notificarlo al solicitante debidamente, desde luego a través de agotar debidamente la búsqueda exhaustiva, y procederá a dar aviso a su Contraloría Interna e iniciar, en caso de que se niegue la información, de que no se haga la búsqueda exhaustiva de su información, que no se cumpla con el artículo 47 bis de la ley, pues entonces se deberá dar aviso a la Contraloría Interna para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad contra quien o quienes resulten responsables de la sustracción o destrucción de la información. Por lo tanto, proponemos también revocar este asunto en dos vertientes: que se haga la búsqueda exhaustiva y se encuentre que se entregue la información. Si de la búsqueda exhaustiva resulta que ya no se encontró la información, deberá emitirse un acuerdo de inexistencia debidamente fundado y motivado de conformidad con el artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Este es el segundo asunto que traigo. Y por último, el 502/2015, también en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. La solicitud versa sobre lo siguiente: copia en versión electrónica de la solicitud de apoyo que realizó a esa dependencia Janet Arellano Martínez en el año del 2014. De origen, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad de información, pero en realidad lo que le otorgaron es una negativa de información, no le otorgaron ninguna información. De hecho, le comunican al solicitante que en la búsqueda exhaustiva en sus bases de datos del año que se requirió, se encontró que esta persona fue beneficiada con material vegetativo y material vegetativo aceite de palma. Sin embargo, manifiesta que la solicitud de apoyo no se encuentra disponible en el Sistema Único de Registro de Información. Pues bien, este sujeto obligado, durante la sustanciación de este asunto, enderezó la solicitud de información, haciendo disponible en formato PDF y en su portal debidamente publicado en su portal de transparencia un nuevo acuerdo de disponibilidad en versión pública. Y concretamente agrega una copia simple de un documento con el título Convenio Específico de Adhesión al componente proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas del programa de concurrencia con las entidades federativas ejercicio 2014,
solicitud general de apoyo a favor de Janet Arellano Martínez. En el asunto que estamos resolviendo agregamos el anexo 1 y comprobamos en versión pública, debidamente firmado tanto por el solicitante como por el responsable de esta secretaría, donde de hecho se mantiene que efectivamente se agrega la solicitud de recursos que en su momento requirió quien dijo llamarse Janet Arellano Martínez. Por lo tanto, proponemos sobreseer porque se enderezó este asunto, y lo que aquí me llama la atención es que ellos tengan un sistema único de registro de información que es electrónico, y en los otros casos, en el caso anterior que leí, dice que está en el archivo general. Bueno, de cualquier manera se revocó y ellos tendrán que buscar su procedimiento para darle respuesta en tiempo y forma al recurrente. Esos son los tres asuntos que traigo al Pleno, consejera presidenta, consejero José Antonio Bojorquez, o comisionado, consejero comisionado, consejera comisionada. Muchas gracias, no sé, lo comentamos y si no, pues les explicaré que le pongo votación, someta a votación. Ok, muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. No tengo comentarios. Entonces le solicito al secretario ejecutivo que ponga en consideración de este pleno los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Con mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicita del Carmen Suárez A Castro. favor. Consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que han quedado aprobados por unanimidad los proyectos de resolución sometidos a votación. Muchas gracias. Bien, pasamos al punto séptimo del orden del día. Es relativo a las propuestas de proyecto de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno lo siguiente. Del recurso de revisión 039-2015. De las constancias y actuaciones que aparecen en autos de este proceso que se incluyó en relación al recurso que interpuso el particular, mismo que solicitó copia en versión electrónica del documento Censo y Diagnóstico de Grupos Vulnerables. Y en respuesta a la Secretaría, que es la Secretaría de Desarrollo Social, dictó un acuerdo de disponibilidad donde el subsecretario declaró que la información no existía. Dada la contestación del ente, el interesado se inconformó alegando: interpone el recurso de revisión ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada al señalar que no cuenta con ella, a pesar de que es una acción para él, que destinó recursos el año pasado, como se demuestra en el archivo adjunto. El particular se refiere al acuerdo de disponibilidad SDS/UA/JA y /0124/2014, que da respuesta a otra solicitud de información. Eso es lo que anexa dentro de su recurso. Durante la substanciación de este recurso, la Secretaría demandada creó nuevos acuerdos y solicitó el sobreseimiento de este expediente, en términos de lo previsto en el artículo 66, fracción segunda de la ley de la materia. Entonces, nos señala, sin embargo, durante todo este tiempo aparece que el responsable probó el acta circunstanciada para la reorientación de recursos asignados al programa Tabasco Cuenta Conmigo, que el recurso económico previsto para la elaboración del documento que interesa al particular era insuficiente para llevar a término los propósitos de este programa, por lo que se suspendió el mismo. Y en efecto, de acuerdo al acta circunstanciada antes citada,
se da cuenta de que se creó el programa Tabasco Cuenta Conmigo, asimismo que entre los proyectos de este estaba el consenso y diagnóstico de grupos vulnerables, que es lo que solicita el particular. Pero según se explicita en el acta de Narras, el 18 de marzo del 2014, se decidió suspender ese programa por las razones que ya aparecen en el acta a que he hecho referencia. Y dice, no se cuenta con el recurso suficiente para pagar los salarios de los encuestadores, por lo que el desarrollo del censo se ve impedido desde su inicio. Además, desahogó exhaustivamente el procedimiento de búsqueda de la información conforme lo prevé el artículo 47 del que tantas veces se hace mención en este pleno. En esa virtud, tanto el acta circunstanciada de referencia como la constancia de búsqueda exhaustiva de la información, pues llega a la conclusión de que hay certeza total en relación a que el censo que interesa al recurrente no se llevó a cabo, por lo que no obra la información que solicita el particular, ni en los archivos ni en ninguna parte, pues no se realizó. No se soslaya que el ente obligado generó confusión en relación al estado de censo que interesa el particular, en tanto, claro que sí, en tanto que dictó un acuerdo de disponibilidad donde unilateralmente el subsecretario de Desarrollo Social declara que la información es inexistente. Dado todo lo que se ha hecho, lo que procede en este asunto, acorde al análisis total de las actuaciones que obran en autos, lo que procede es confirmar. Si ustedes tienen alguna observación al respecto para que anotemos y podamos tener más elementos para este asunto. ¿No? Consejero Isidro. Es un tema complicado, pero no me atengo de lo primero. El censo de diagnóstico de Sí, en que nunca se vulnerables, llevó a cabo de acuerdo a las actuaciones. pero imagínense, es Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, así aparece de acuerdo a la documentación que obra dentro del expediente. Bien, pasamos al siguiente asunto, que es el recurso de revisión 485. Aquí el demandado es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. El recurrente presentó solicitud de información a este ente público y le pide copia en versión electrónica de la solicitud de apoyo presentada por Guarino Trex Velázquez del municipio de Balancal del año 2010. así se llama. Sí, así se hace llamar. Sí, Guarino Trex Velázquez. Sí, suena raro el... En ese sentido, el sujeto obligado dictó un acuerdo de inexistencia. Sin embargo, al analizar las constancias que integran los autos de los recursos de revisión, que cito, se encontró que es incorrecto el actuar del ente demandado, porque el propósito de la emisión del acuerdo de inexistencia de la información solicitada es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la localización de la información de su interés, que fueron las adecuadas para atender la particularidad del caso concreto. Es decir, que se dé certeza al solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información que se desea conocer. Pero se advierte precisamente de esas actuaciones que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero pretende acreditar una inexistencia de la información requerida. Sin embargo, no se ajustó al procedimiento establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el estado de Tabasco.
y al no cumplir con lo que mandata la ley que nos ocupa, tratándose de un asunto del carácter de revisión, que es el que nos ocupa, entonces lo que procede es revocar el acuerdo emitido por el titular de la Unidad de Acceso a la Información de esa Secretaría. Lo pongo a consideración de ustedes, señores consejeros. Si tienen alguna cuestión que hacer valer, con mucho gusto les escucho. Consejero José Antonio. Consejero Isidro. No, consejero. Entonces, el último asunto que pongo a consideración de ustedes es el número 505. Aquí se pide copia en versión electrónica de la solicitud de apoyo presentada por José Patricio Sánchez Mera del municipio de Huimanguillo en el año 2014. El ente obligado dictó un acuerdo de inexistencia. Para poder resolver el asunto se procedió al análisis de las constancias que integran este recurso y nos encontramos que también es incorrecto el actuar del ente demandado, porque el propósito de la emisión del acuerdo de inexistencia de la información solicitada, como ya decía anteriormente, es garantizar que efectivamente se realizaron todas las gestiones necesarias para la búsqueda de la información del interés particular. Sin embargo, para no pasar desapercibido para este órgano garante o para la ponencia a mi cargo, que el ente demandado al momento de rendir su informe, de hecho, anexó otros documentos, mismo que obra a fojas 21 del proyecto que les turné anteriormente a cada uno de ustedes y que tiene la relación con la información pedida. Se trata de un dictamen positivo en el cual se encuentra, le informa que el José Patricio Sánchez Mera, que presentó en relación al programa de concurrencia con las entidades federativas, se determinó positivamente. Aquí vale la pena decir que el documento antes citado invariablemente presupone la existencia de la solicitud de apoyo que realizó esa dependencia, porque en base a esa solicitud se procedió a recabar la información necesaria para elaborar el dictamen al que se hace referencia en el párrafo antes, lo que cité antes. Por lo tanto, no es válido que el sujeto obligado diga que el documento no existe, aun cuando hay indicios bastante insuficientes que permiten suponer la existencia del mismo. En consecuencia, se ordena a la Secretaría demandada realice todas las acciones necesarias para la localización de la información pedida. En esa virtud, se procede a revocar el acuerdo emitido por dicha Secretaría. Esos son los tres asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros. Si tienen alguna cuestión también en relación a este último, consejero José Antonio. Bueno, usted, señor consejero. Entonces le solicito al secretario que en votación ordinaria proceda a recabar. Sí, yo creo que no entendieron. Mejor. Cada día debe entender. Sí, me dice que está muy claro o no se entendió nada. A lo mejor con esta lengua de trapo que quede grabado, a veces no se entiende bien. Someto a votación, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Jorge Pérez Nieto. A favor. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 9º. No tenemos lo de los sorteos. Sí, maestra. El punto 8º es en relación al sorteo y le solicito, secretario, proceda al mismo. Muchas gracias, maestra. Señores consejeros, previo al sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva, me permito informarles que le correspondieron los siguientes expedientes para efectos de elaborar los proyectos de resolución que en derecho correspondan. Para efectos de la ponencia, el consejero Isidro Rodríguez Reyes, me permito darle cuenta que le correspondieron los expedientes identificados con los siguientes números. El expediente RQ 13/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco.
el RQ 344 diagonal 2015 y sus acumulados 345, 346 y 347 de la misma serie, promovidos de igual manera en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Recurso de revisión 522 diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, el recurso de revisión 538 diagonal 2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. Para efectos